Buenas, ¿cómo andan? Bueno, les vengo a hablar del último tema que nos quedaba pendiente, que era el tema de barrido de salidas. Para poder entender qué es lo que ocurre y por qué es lo que vamos a hacer en este momento, tenemos que irnos a nivel de hardware para entender cómo funciona una de las salidas de cada uno de los GPIO del Arduino. Lo primero que tenemos que observar es cómo está compuesto y es el diagrama que está enfrente. No los voy a complicar a nivel circuital, no voy a entender mucho, pero sí lo que vamos a necesitar es entender cómo funciona un flip-flop. Un flip-flop es la mínima unidad que se utiliza para almacenar un bit, ¿sí? El flip-flop es lo que estamos viendo acá, en este puntito que voy a seleccionar acá, este cuadrado que está acá, esto y esto son flip-flops, ¿sí? Después podemos encontrar otros por ahí, pero los importantes son estos dos. O mejor dicho, el que más nos importa es este, el que voy a remarcar dos veces. Voy a sacar esto para que quede un poco más lindo, pero nosotros lo que tenemos que prestar atención es cómo funciona un flip-flop. Un flip-flop, en su mínima expresión, sirve para almacenar un bit. ¿Qué significa? Que lo que nosotros ingresemos por la entrada, ¿sí? Por el pin que los define con la letra D, al enviar una señal por una señal de clock, ¿sí? Una señal puede ser un pulsito. Lo que va a hacer en ese instante que salga este pulsito es lo que está a la entrada, enviarlo a una salida denominada con la letra Q. ¿Eso qué significa? Que en el momento que yo hago este pulsito, va a copiar lo que yo tenga en esta entrada, o sea, si tengo un 1 o un 0, va a copiarlo a la salida, ¿sí? 1 o 0. ¿Y qué ocurre? A partir de que ese pulsito pasó, o sea que pasó eso, no importa lo que tengamos en nuestra entrada, o sea, en nuestra entrada podemos tener totalmente incerteza de lo que podemos llegar a tener, no hace falta saber, pero sí sabemos que en la salida quedó almacenado el estado en ese instante que se hizo, ¿sí?, la lectura o la grabación de este flip-flop. ¿Qué es lo importante acá? Es como que en el momento que ocurre este pequeño pulsito en la señal de clock de un flip-flop, se saca una foto de la entrada y se copia a la salida. Con lo cual, esto podría estar variando, que siempre a la salida los mantenemos. Fíjense que acá ocurre en este punto de acá. Cuando nosotros seteamos y escribimos con un digital read, ¿sí? Lo que nosotros hacemos, estamos leyendo. La lectura viene por este camino que está por acá abajo, ¿sí? Viene por el caminito, a ver si lo observamos bien, viene por este camino que está por acá abajo, ¿sí? Por acá viene el tema de la lectura. Por ahí no le vamos a dar importancia. Pero cuando nosotros hacemos un digital write, que va a escribir, lo que nosotros estamos haciendo en ese tal digital write es escribir por acá. Cuando escribimos por acá, fíjense que acá está la D de entrada de ese flip-flop. O sea que cuando hacemos digital write escribimos un 1 o un 0. Y en un momento X, eso es sincronización de lo que es el microcontrolador. Eso depende del clock del micro. A nosotros en este momento no nos importa, pero en un momento va a haber un pequeño tic que vamos a grabar. Y lo que va a hacer en ese momento es, en el momento que nosotros hacemos el digital write, copiar lo que nosotros tenemos a la entrada a la salida, con lo cual ponemos un 1 o un 0 que tengamos. ¿Qué significa eso? Si nosotros tenemos un código que, supongamos que estamos dentro del loop, ¿sí? Acá tenemos nuestra máquina de estados, ¿sí? Acá tenemos nuestra máquina de estados. Acuérdense que hay distintos estados, está el estado 0, 1, no sé, un ejemplo. Imagínense que en este instante que está acá, nosotros hacemos un digital write. Cuando hacemos esto que está acá, ocurre esto que les estuve explicando. Se copia el estado de la salida o lo que nosotros queramos escribir acá, sea un 0 o un 1, en esta parte de acá. Algo a nivel de hardware manda este pulsito y eso hace que nosotros copiemos en la salida. Fíjense que después sale derecho hasta que sale al pin del integradito.
Hasta ahí está perfecto. Vamos a limpiar un poco esta imagen. Pero ¿cuál es el problema acá? Vamos a pensar en un ejercicio de lo que estuvimos haciendo, por ejemplo, la panera o por ejemplo alguna de las máquinas, y ni le digo si nos queremos complicar con una máquina un poco más compleja. Si seguimos y vamos al diagrama, por ejemplo, de lo que habíamos visto en su momento, de cómo funcionaba la panera o cómo funcionaba algo, lo que ocurría, imagínense, a nivel de tiempos, imagínense que nosotros encendemos la resistencia para que empiece a calentar el pan en este instante, ¿sí? En este instante empezamos a calentar. ¿Qué significa? Que en este instante nosotros escribimos el digital write. Escribimos ahí, perfecto, lo escribimos acá. Pero después en todo este intervalo no se usa nunca más esto. Solamente lo hicimos en el momento inicial y está bien que lo hagamos así, porque normalmente eso ocurre. Pero no tuvimos algo en cuenta cuando hicimos esto. ¿Qué es lo que no tuvimos en cuenta? Que hay una cierta probabilidad, como estuvimos mencionando mucho en el tema del error a nivel de ruidos eléctricos que pueden ocurrir. Siempre estuvimos hablando de ruidos eléctricos que nos pueden influir en las entradas digitales, pero no pensamos cómo pueden influir en las salidas digitales. De la misma forma que en una entrada digital entra ruido por acá, también puede entrar ruido en una salida digital. ¿Qué ocurre cuando puede llegar a entrar un ruido en nuestra salida digital? Que nuestra señal, que nosotros idealizamos de esta forma, imagínense que en este punto entra un ruido, puede ser que ese ruido, cuando se meta, puede ser que nos resetee el flip-flop. ¿Sí? Estamos hablando de una probabilidad baja, pero que puede llegar a ocurrir dependiendo del nivel de ruido que tengamos acá. O sea, si ese ruido se mete por acá, como la salida, lo estamos usando como salida, puede ser que reinicie esto que estamos acá. ¿Qué ocurre cuando reiniciamos eso? Que el estado de flip-flop cambie a 0. ¿Sí? En este intervalo nosotros la salida quedó en 0, pero lo peor de todo es que nosotros pensábamos, porque nuestra máquina de estados pensábamos que iba a estar en 1. O sea, si nos ponemos a analizar cualquiera de las máquinas de estados de las que estuvimos trabajando hasta este momento, vamos a observar lo siguiente. Denme un segundito que voy a abrir un ejemplo de lo que estuvimos haciendo hasta ahora. Vamos a abrir alguna de las máquinas de estado que estuvimos viendo. Vamos a ver, por ejemplo, el rebote máquina. Por ejemplo, no tengo de la panera. Bueno, acá tengo otro ejemplo para poder mostrarles. Tengo el ejemplo del llenado de la bomba, que nos va a venir también muy bien para analizar el tema de esta falla que estoy mencionando acá. Miren que voy a abrirles el dibujito. Vamos a ver acá y vamos a hacer. Acuérdense lo siguiente. Esta máquina de estados que está acá es muy simple, pero nos va a dar mucha idea de lo que va a ocurrir. Tenemos dos estados. Un estado que es no llenando y un estado que es llenando. ¿Sí? El cambio de un estado al otro se hace por medio de, fíjense, de la entrada digital, que ya en ese momento cuando lo hicimos está filtrada. O sea, dependiendo de un sensor, que en ese momento hemos visto que teníamos dos sensores, uno si está lleno y uno si está vacío, en base a no llenando, si detectamos que el sensor de vacío está vacío, vamos a poner vacío acá para que quede más fácil, lo que ocurre es que vamos a activar la bomba para poder llenar. ¿Sí? Miren lo siguiente, acá activamos la bomba llenando. ¿Sí? Pensemos que la ponemos en 1, esa es clave. La empezamos a llenar y esto está llenando. ¿Cuál es la condición para volver? Que el sensor que está lleno esté lleno. ¿Sí? O sea, cuando se llega hasta el borde del tanque de agua. ¿Qué tenemos que hacer en ese instante? Apagar la bomba. ¿Sí? Acá vamos a apagarla. Si lo analizamos a nivel de tiempos, ¿sí? Vamos a analizar en particular esta partecita que está acá. Todo lo que es la parte de cómo funciona el
el tema de la bomba. Imagínense en que vamos a poner acá esto con respecto al tiempo y la bomba está apagada hasta que vamos a dibujar un tanque de agua, ¿sí? Imagínense en que el agua ya se vació, con lo cual el sensor que detecta vacío se activa esta condición, con lo cual va a suceder esto, activamos la bomba, ¿sí? Listo, acá. En este momento se activa la bomba. ¿Qué hacemos normalmente cuando se activa la bomba? Fíjense, llamamos a Digital Write bomba 1. Lo hicimos acá. Acá hicimos el Digital Write bomba. ¿Sí? La prendimos acá. Con lo cual, acá en ese instante llamamos a la bomba. Empezó a llenar. ¿Sí? El agua empezó a subir. Se llena. Imagínense que por acá está el sensor de lleno. ¿Sí? Se empieza a llenar. Y cuando está ahí por la mitad, imaginemos lo siguiente, no sé, se prende, hay un bajón de tensión o algo a nivel eléctrico que influye en esta salida. Si se acuerdan, eso que está influyendo, tal cual como vimos recién, puede ser que entre por acá. Cuando entre por acá, puede ser que me reinicie este flip-flop que tengo ahí. Cuando me reinicia ese flip-flop, la salida se bajó, pero no fue algo que hice a nivel software. Esto fue algo que ocurrió a nivel hardware, con lo cual se apagó la bomba, ¿sí? Con lo cual va a quedar apagada. Pero miren lo más raro del todo, que yo dejé encendida, o sea, mi código piensa que la bomba está encendida, pero la bomba se apagó. Con lo cual nunca vamos a llegar al estado de llenando. Con lo cual nos quedamos en lo que se denomina un deadlock, ¿sí? Que nosotros estamos pensando que estamos llenando el tanque, pero no se está llenando el tanque porque no hay agua. En verdad no es que no hay agua, la bomba dejó de funcionar. Con lo cual, si nosotros pusiéramos acá un relay o algo así, veríamos que el relay está apagado, la bomba no está saliendo agua, pero si yo pusiera acá, en este instante de acá, a nivel código, che, ¿en qué estado está la bomba? El código va a pensar que está encendido, porque el error ocurre en la última etapa del hardware. El error ocurre en esta etapa. Imagínense que toda la parte de lógica de nuestro programa está de acá para allá. O sea, de este lado, si fuera de la derecha de esta rayita que está acá. Con lo cual el micro no se dio cuenta de que la bomba se apagó, pero lo que se apagó en verdad fue esta última etapa, que es ese flip-flop. ¿Cuál es la solución para arreglar esto? La solución es muy fácil. La solución para poder arreglar esto es que, por las dudas, cada X determinado tiempo, ¿sí? Vamos a barrer la salida. ¿Eso qué significa? Que tal vez llamar un Digital Write una única vez en este instante, vamos a llamarlo cada X tiempo para que estamos haciendo Digital Write, lo vamos a hacer a nivel forzado, cosa que cuando ocurra este problema, un instante después se fuerza a que la salida vuelva a 1. Esto parece difícil, pero es muy fácil, porque ¿qué tenemos que estamos llamando cada X tiempo de un tiempo determinado y muy cortito? Ya tenemos el SysTick. Tenemos el SysTick timer que está llamando ahora cada 1 milisegundo. Y si ponemos que dentro de ese SysTick handler, o sea, dentro de ese milisegundo, nosotros forcemos la escritura de la salida, lo estaríamos logrando. Vamos a ver el código. Van a ver que esto es muy fácil de hacer. Lo que vamos a hacer a nivel código, vamos a sacarnos este de encima, este ya no nos importa más, y vamos a traer este código que está acá. Vamos acá. Lo primero que voy a hacer es crearme un vector de la cantidad de pines, ¿sí? Porque por las dudas, en el peor de los casos, imagínense que todos los pines que vamos a tener del Arduino, en el peor de los casos, vamos a crear un vector con esa máxima cantidad. En el Arduino 1, si se fijan, tenemos
pines desde el puerto 0, o mejor dicho, no es un puerto, sino desde el pin número 0 hasta el pin número 13. Con lo cual podemos, ahora les voy a mostrar después un ejemplito por Woki, lo que podemos hacer es ver o observar que tenemos pines desde el 0 hasta el 13. Por eso pongo son 14 pines. Fíjense en que creo un vector de estado de salida de 14 posiciones. Lo siguiente que hago es una función de inicialización. Claro, porque este vector tengo que inicializarlo. Bueno, lo voy a inicializar con un valor que no es ni 0 ni 1. Voy a llamar un valor fuera de entorno, o sea, un valor grande, que sea, en este caso, 256. Nosotros sabemos que esto es 256 en decimal, ¿sí? Pero es un valor fuera de entorno, o sea, no tiene que ser ni 0 ni 1. Y lo inicializo. Eso es para que no haya basura en el vector en el momento de inicialización. Listo, lo inicialicé. Entonces miren lo siguiente, volvemos acá a nuestro código, vamos a dejar esto por aquí, ahí, y nosotros tenemos este dibujito. ¿Qué vamos a hacer? Que nuestro objetivo es que en este instante tenemos que llamar a alguna función que guarde el estado de mi salida. ¿Por qué? Porque yo ya no puedo confiar que la salida o que el flip-flop va a mantener ese valor. Con lo cual lo que voy a hacer es tener una variable para almacenarlo. Y eso lo vimos, es esta. Estado salida o salida estado, esta que está acá, es esa variable donde yo voy a guardar el estado de mi salida. Y por esa razón me creé un vector de la cantidad máxima de salidas, que son las 14. Entonces, en el momento este del cambio, tal vez llamar a digitalWrite, tengo que llamar a una función que se encargue de modificar esa variable y no el pin de salida. Ahí es donde surge esta función que está acá. Fíjense en qué chiquita que es. Es una función que llamé digitalWriteOut, ¿sí? Donde le estoy pasando del número del pin y el estado. Es similar a digitalWrite, pero la diferencia es que tal vez de tocar la salida me toca esta variable, o en verdad es una posición del vector en un pin. Con lo cual en ese vectorcito que tengo, o sea, yo voy a tener un vector desde 0 a 13, por eso son 14, acuérdense que el 0 se cuenta, ¿sí? Donde en un pin, en este caso, fíjense, después cuando yo quiero encender, en este caso para este ejemplo yo puse el LED justo está en la posición 13, o sea, imagínense que yendo al ejemplo de la bomba, acá, ¿sí? Nosotros vamos a guardar el estado. Si yo quisiera guardar un 1, acá voy a guardar un 1. Todo el resto de las posiciones que no se están usando van a tener el FF, ¿sí? O sea, eso es no usar. Ahora bien, listo, lo que hice está acá, pero todavía la salida no se activó. Y ahí es donde entra esto que estoy diciendo, que de forma periódica voy a estar escribiendo en la salida. Para eso creé una función que se llama GPIO barrido salidas. Fíjense en que puse que hay que llamarla cada un milisegundo. ¿Qué tenemos que se llama cada un milisegundo? El SysTickHandler, ya lo hicimos esto en ejercicios anteriores. Es más, dejé en este ejemplo el antirrebote para que vean cómo empieza a mezclarse cada una de las etapas que hicimos, con lo cual tenemos cada un milisegundo llamamos el antirrebote, llamamos el barrido de salidas y después les voy a mandar otro ejemplo donde vamos a meter en este lugar también el teclado, con lo cual vamos a tener el antirrebote, el barrido de salidas y el teclado todo en el SysTickHandler. Enfoquémonos en el barrido de salidas. Acá en el barrido de salidas, ¿sí? Vamos a estar llamando cada un milisegundo. ¿Y qué hacemos dentro de esa función? Dentro de esa función recorremos el vector desde 0 hasta la cantidad 14, llamando a esta otra función. Fíjense que la única diferencia es que este le puse una S para indicar que es el vector, esta para indicar que es una sola, es que la S. ¿Y qué hago en esa función? Me fijo, la salida, fíjense, la salida, en algún momento esto va a llegar a la salida 13, que es la que me importa, ¿sí? Si es FF, vamos a analizar desde 0. Salida 0. La salida 0 es la que teníamos acá abajo. Si está por default va a tener FF. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es el estado de mi salida? ¿Es 0? No. ¿Es 1? No. Entonces entra por default, fíjense que no hay nada, no hace nada. Ahora bien, esto va a seguir
hasta que llega a la salida número 13. Cuando llega a la salida número 13 pregunta, ¿cuál es el estado de la salida número 13? Como nosotros llamamos esta función antes, la salida número 13 va a tener el valor 1. Con lo cual vamos a entrar acá y ahí vamos a llamar a digital write. ¿Sí? Con lo cual esto se va a poner 1. Perfecto, buenísimo, anda perfecto. Ahora bien, un milisegundo después llamo a la misma función. ¿Y cuál es el valor de la salida? 1. Con lo cual esfuerzo. Es como que ping, ping, cada un milisegundo escribo en la salida. ¿Qué me aseguro con escribir esto periódicamente cada un milisegundo? Que en el momento que ocurre este error, este problema, a lo sumo un milisegundo la señal va a estar en 0. O sea, vamos a dibujar de vuelta. Si esto funciona bien, vamos a tener que en el instante que se puso en 1, imagínense que en este instante viene el ruido. Esto va a bajar por el ruido y un milisegundo después, se pone ahí. ¿Qué significa eso a nivel del ejercicio de la bomba? Que si en el momento que vino el ruido, la bomba vamos a escuchar que hay un pop-up que se apaga y se prende, pero la bomba sigue funcionando. En este intervalo que está acá, la bomba siguió funcionando, se siguió llenando el tanque. Con lo cual no nos quedamos en ese deadlock que nos pasó antes. Y el ejercicio, o mejor dicho, nuestro sistema funciona correctamente. Por eso es muy fácil de arreglarlo. Se arreglan con estas funcioncitas que están acá. Yo acá les voy a pasar este ejemplito, donde dentro de este ejemplo tenemos un ejercicio muy simple. Fíjense en que le estoy en este handler y dentro del loop estoy usando la función de antirrebote de la entrada 0 y estoy llamando a ese digital write out LED para que puedan ver tanto 1 y 0. El objetivo es que a partir de ahora, cuando nosotros queremos leer una entrada, usemos esto. Y cuando querramos escribir, usemos esto. ¿Qué nos aseguramos si usamos en las entradas el filtrado y en las salidas el barrido? Que cualquier ruido externo me perjudique lo menos posible en mi sistema, tanto en la entrada como en la salida. Y de esta forma vamos a estar hiper protegidos. Vamos a estar protegidos en las salidas y en la entrada. Fíjense que a nivel de mis problemas no se cambia casi nada. Solamente tengo que llamar esto. O sea, si yo vuelvo a mi ejercicio de la bomba, que también después se los voy a mandar para que lo tengan hecho. Si yo analizo en el problema de la bomba que teníamos hace un ratito, acá, este que estaba acá, lo único que cambiaría es esto. Tac, tac. Además de, obvio, llamar al módulo de barrido de salidas, ¿no? Pero fíjense en que no cambia nada en la máquina de estados. Eso es lo que también me gusta llamarlo, la modularización de cada uno de los módulos. O sea, modularización y también me crea un nivel de abstracción. Fíjense que para mí visualmente sigue activando una salida, aunque yo sepa que por dentro estoy haciendo un barrido de las salidas. De la misma forma que nos pasó con Digital Read. Si hubiéramos llamado Digital Read, estamos llamando a la entrada sin filtrar. Bueno, con Digital Read Debounce estamos llamando a la entrada filtrada. Les voy a mandar estos ejemplitos. Espero que los entiendan y cualquier cosa saben que me pueden consultar. Muchas gracias. Chau, chau, nos vemos.